que se ponga de pie, por favor, a todos los que estamos hoy en esta fiesta, como familia, como amigos, como hermanos en nuestra profesión de fe. Quiero que se pongan de frente, muchachos. Este lugar es un recinto oficial donde la presencia de Dios está, y con mucho temor y mucha honra vamos a llevar a cabo esta ceremonia religiosa. Hoy día viernes 7 de junio de este año 2024, estamos reunidos ante la presencia de Dios y de todos estos testigos para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio que este hombre y esta mujer ya han celebrado ante las autoridades civiles en el santo vínculo del matrimonio. Esto representa un paso muy serio donde se tomarán el uno para con el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten. Vamos a llevar a cabo los votos nupciales. Diego Eduardo Vargas Miguel, ¿promete usted delante de Dios y de todos estos testigos, así como lo prometió ante el juez civil, de tomar a Salma Giselle Jiménez Pineda por tu legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios? Sí, acepto. ¿Prometes amarla, cuidarla, honrarla y protegerla en todo tiempo, ya sea en salud o enfermedad? Así será siempre. Dime un poquito más fuerte para que recordemos todos los que estamos aquí casados. Así será siempre. Ok. Es bueno decirlo fuerte porque después se nos olvida. Se nos olvida lo que prometemos en el altar. Diego, ¿prometes serle fiel toda la vida? Sí, lo prometo. Perfecto. Salma Giselle Jiménez Pineda, ¿prometes delante de Dios y de todos estos testigos, así como lo has prometido ante el juez civil, de tomar a Diego Eduardo Vargas Ixel como tu legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios? ¿Prometes amarlo, cuidarlo, honrarlo y protegerlo en todo tiempo, sea en salud o enfermedad? Un poquito más fuerte. Perfecto. ¿Prometes serle fiel aunque se ponga un poquito gordito? ¿Lo prometes? Perfecto. Después de haber hecho estos votos nupciales, vamos a llevar a cabo la entrega de estos elementos proféticos que van a venir a confirmar, van a venir a sellar y autorizar esta relación matrimonial. Quisiera pedir a Yaricet Grande, Alberto Angulo y José Rodolfo, quienes son los que traen los anillos, por favor, si se pueden acercar. Yo quiero pedirle que entreguen un anillo a Diego, otro a Salma, para que hagamos este protocolo religioso. El anillo significa compromiso y amor eterno, Diego. Simboliza amor eterno y compromiso eterno. Vas a tomar ese anillo y lo vas a poner en el dedo de Salma y le vas a decir: te entrego este anillo, pero no a mí, mírala a ella. Sí, porque me lo estás diciendo a mí, no, díselo a Salma. Te entrego este anillo como símbolo eterno, puro e inmutable de mi amor hacia ti. Ahora tú, Salma, toma el anillo y pónselo, hijo. Damos un aplauso, por favor. Damos un aplauso. Ahora le voy a pedir a Salma, ponga el anillo en sus manos diciendo la palabra: te entrego este anillo. Vamos, Salma. Te entrego este anillo como compromiso eterno. Míralo a los ojos, por favor, como compromiso eterno de nuestra relación y bendición ante Dios. Damos un fuerte aplauso, por favor. Voy a pedir a Delfino y Betty Rondón
quienes traen las arras, por favor. Wow. Fíjese que las arras tienen una objetividad profética muy importante, hombres y también mujeres, porque las arras significan la provisión y el sustento eterno. Para el hombre nos comprometen en ser los proveedores. Cheque por favor, hombres. A nosotros como hombres nos hacen los auténticos proveedores de la provisión en la casa, pero a la mujer la hace la auténtica administradora de esa bendición, de ese money, ¿verdad?, que el esposo va a traer a la casa. Así que voy a pedirle que tome esas arras, ¿verdad?, y las vas a ir vertiendo, Diego, sobre las manos de Salmita, y le va a decir: Salma, me comprometo ser un excelente proveedor. Trabajaré. Dilo fuerte: trabajaré. Para que todos los hombres que estamos aquí casados recordemos eso. Trabajaré. Me esforzaré por traer la provisión a nuestro hogar con la bendición de Dios. Contesta tú, Salma: yo prometo que cada peso, cada dólar, cada euro dólar que tú traigas a casa, lo cuidaré, lo administraré para que sea la provisión en nuestro hogar. Amén. Damos un fuerte aplauso, por favor. Nunca jamás la provisión faltará. Filipenses 4:19 dice: Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Voy a pedir a la abuelita materna, Francisca Rendón, por favor. Ella trae uno de los regalos más importantes que bendicen la relación matrimonial, como lo es la Biblia. Se dice que la Biblia es la directriz de Dios para el mejor vivir en la vida del ser humano. Así que ahí está abuelita abriendo esa Biblia, y es uno de los mejores regalos, aparte de los que ya recibieron. Por favor, den un fuerte aplauso, por favor. Josué 1:8, no se vaya, abuelita, aguanta ahí. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate cómo termina diciendo: porque entonces harás prosperar todas las cosas, y todo te saldrá bien. Si usted se ha preguntado por qué ha faltado la provisión en su casa, porque nos falta el hábito de la lectura de la palabra, y no solamente la lectura, sino la aplicación de los principios de Dios. Así que ese regalo es una tremenda bendición. Yo quisiera pedirle, manita, denle una palabra a su nieta y también a su nieto hoy, por favor, de parte de la Biblia, a ellos. Queda ya marcado en la historia hoy. Adelante. Un texto que dice la palabra de Dios: estudiad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Wow, demos un aplauso, por favor. Esto es algo muy serio y de mucha honra delante de la presencia de Dios. Quiero pedir a José Rodolfo Hernández, por favor, quien trae los cojines, que los ponga en la parte. Ok, aquí me pusieron José. Ok, perfecto. Que lo traiga, por favor. Traigan los cojines, los pongan ahí. Fíjense que a veces pensamos que es un protocolo no muy importante. ¿Lo pueden poner en la parte de atrás, abajo, por favor? ¿Sabe? Este es un acto profético que tipifica y simboliza búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios. Yo le pregunto a todos los que un día nos casamos: ¿qué hicimos con esos cojines? Llegamos y los agarramos y los metimos en el ropero y ahí se quedaron. No. Esos cojines hablan de lo que dice el Salmo 34:10. Dice la palabra que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así como les voy a pedir ahorita a Diego y Salma que doblen sus rodillas y pongan ahí por favor, doblen sus rodillas, por favor, hínquense. Así lo hagan como matrimonios. Yo te pregunto: ¿cuántas veces has doblado tus rodillas con tu esposo y con tu esposa? En los momentos malos y en los momentos buenos. No lo hacemos. Y se nos olvida que un día que nos casamos nos regalaron esos cojines preciosos para que, tomados de la mano, Diego y Salma, ahí busquen a Dios. ¿Quieren algún consejo? ¿Quieren una bendición? Busquen a Dios.
Busquen a Dios, tomen sus cojines, pónganlos ahí cerquita de la cama, doblen sus rodillas, oren a Dios y díganle: Señor, un día ante tu altar, cuando nos uniste como pareja, nos bendeciste. Hoy una vez más queremos tu bendición. Para eso son los cojines, ¿ok? Ahora voy a pedir a la pastora Almadilia Peralta para que traiga el lazo, por favor, y lo ponga en la vida de Diego. El lazo simboliza unión eterna en Dios. El libro de Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice: cordón de 3 dobleces nunca se podrá romper, nunca, nunca. Si usted se da cuenta, ese lazo tiene 3 dobleces. Uno representa al hombre, el segundo representa la esposa y el tercero representa a Dios. Por eso la bendición de Dios es muy importante en estos enlaces matrimoniales. Así que ya estando ahí, ahora sí, muchachos, no se escapan, para que sean unidos para toda la vida. Yo quiero hacer mención que por cuanto Diego Eduardo Vargas Miguel y Salma Giselle Jiménez Pineda han consentido ingresar en el estado santo del matrimonio, ante Dios y ante todos los que estamos presentes, han empeñado su palabra el uno para con el otro. Ahora, con la autoridad de ser ministros del Evangelio, yo los declaro marido y mujer, en el nombre poderoso del Padre, en el nombre poderoso del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Y lo que Dios unió, y que lo que Dios está uniendo hoy, jamás, nunca pueda ser separado por ningún hombre y por ningún problema y por ninguna adversidad. Amén, amén, amén. Y todos decimos amén. Voy a pedir a su señora madrecita, por favor, hermana Mari, a mi hermano que le entregó, a la abuelita, acérquense por favor. Yo quiero pedirles que pongan sus manos sobre la vida de sus hijos. Fíjense que yo aprendí algo muy importante. Yo tengo más de 31 años de vida matrimonial con una sola esposa, y ahí está mi esposa. Tengo 2 hijas, tengo a mi hijo que anda por ahí. Una sola esposa. Y yo recuerdo perfectamente lo que hizo el hombre de Dios cuando me casó. Y eso siempre lo hago cuando yo oficio este tipo de ceremonia. Sí es muy importante mi bendición pastoral, pero es mucho más importante la bendición de los señores padres, de ustedes como papás, porque ustedes van a dar su vida totalmente por ellos para que sean lo mejor. Así que yo quiero pedirles que pongan sus manos sobre ellos, y todos los que están aquí presentes, yo quiero que se sumen conmigo. Este es un momento clave. Yo no sé cuánto ustedes aman a Diego y a Salma. Yo sé que si están aquí es porque ustedes los aman, los quieren. Como tú sepas hacerlo, como tú sepas orar, rezar, no sé cómo tú quieras llamarle. Yo quiero que abras tus labios y empieces a bendecir a esta joven pareja. Amado Dios, en este momento especial, este viernes 7 de julio de este año 2024, bajo tu bendición, bendecimos a Diego, Señor Eduardo, y a Salma Giselle. Los bendecimos y oramos ante ti para pedirte tu bendición en esta nueva relación matrimonial. Señor, que toda maldición de rompimiento, de divorcio, jamás llegue a su vida, que rompan estadísticas, que marque la diferencia con tu bendición. Y hoy en este momento, ahora en este momento, con todo nuestro corazón, los bendecimos y declaramos felicidad, la bendición del cielo sobre su vida, las bendiciones de sus señores padres, la bendición sacerdotal, la bendición pastoral, pero sobre todo la bendición que viene de tu corazón. Los bendecimos en el nombre poderoso de Dios, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, por favor. Pueden ponerse de pie, Diego y Salma. Y ahora sí, hijo, dale un beso, pero de esos que dicen al lado, dale un beso, por favor, dile te amo. Y quiero dejar el lugar para que el programa continúe. Muchísimas gracias.
Dale un besito, abrázale, y ahora sí eres mi esposa con todas las de la ley, ¿verdad? Dejamos Señor, gracias, muy buenas tardes, bendiciones, paz de Dios. Vamos a pedir un fuerte aplauso, por supuesto, también para nuestro ministro de culto, el licenciado Joel Moreno. Fuerte el aplauso. Gracias por oficiar esta boda religiosa que sin duda es un parteaguas en la vida de Diego y de Salma. Solicitamos, por favor, el que nos acompañe esta tarde la mamá de la novia, Mari Pineda Rendón, para cederle la palabra y poder emitir un mensaje a los novios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos contentos el día de hoy. Estoy contenta y más que nada agradecida con Dios porque ha permitido, ¿verdad?, que se llegara este día en el cual pues puedo, más que nada agradezco a Dios por este día y también, ¿verdad?, felicitarles a los dos. Diego, formas ahora ya parte de nuestra familia, así como Salma también, ¿verdad?, ahora forma parte de tu familia y pues más que nada les deseo que ahora los dos juntamente, ¿verdad?, siempre salgan adelante en todo momento. No, ahora sí no importa si es chiquito o grande, lo que se venga, sino ahora los dos juntos a enfrentar y saben que pues les deseo lo mejor a los dos, a mi hija, a ti también, ahora puedo decir mi hijo también, ¿verdad? Y pues que Dios les bendiga y que la bendición de Dios sea con ustedes. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para estas palabras de la mamá de la novia, Mari Pineda Rendón. Y asimismo hacemos la invitación a que haga uso de la voz la mamá del novio, la señora Obdulia Miguel, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por asistir aquí. Que los acompañaron pues a mi hijo. Y pues, más que felicidades. Y échenle ganas, ¿va? Eso es todo. Ya no te voy a decir nada. Sin duda, palabras llenas de sinceridad. Sabemos que los nervios también atacan, ¿verdad?, en estos momentos, cuando se vive un momento tan especial para toda la familia. Pedimos, por favor, hacer uso de la palabra a la señora Lidia Pineda, para quien pedimos un fuerte aplauso y pase a dirigir un mensaje a los novios. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos y familiares. Estamos contentos, de verdad. Doy gracias a Dios y esta linda pareja que me permitió, que me dio este honor de estar aquí. Gracias, Diego. Gracias, mi niña hermosa. Siempre te lo he dicho y siempre te lo voy a recordar. Siempre voy a estar para ti. Y pues deseo que este amor sea el motor de su vida siempre. Que el tiempo los encuentre juntos siempre. Una boda se vive 3 veces. Ah, caray, ¿cómo es? 3 veces al soñarla, al celebrarla y al recordarla. Cuando la soñaron, un día nos vamos a casar. A casar, no a cansar, ¿eh? Hoy lo esperaban. La estamos celebrando juntamente con ustedes. Y el día de mañana la van a recordar. ¿Recuerdas, Alma? ¿Recuerdas, Diego, cuando nos casamos? Y qué bonito. Un matrimonio feliz y duradero siempre es de 3. ¿De 3? Sí. Dios, tu pareja y tú.
Dios, tu pareja y tú, ambos. Dios bendiga la unión y les dé fuerza para superar cualquier problema, porque sí hay problemas, pero unidos somos verdaderamente bendecidos por Dios, porque donde hay unidad hay bendición. Mis mejores deseos en esta nueva etapa y en esta nueva aventura para ustedes. Un matrimonio con un solo propósito. Que sus vidas estén llenas de propósito y significado, que trabajen juntos para cumplir los planes que Dios tiene para ustedes como pareja. Que sus sueños se hagan realidad y que encuentren en su matrimonio la felicidad y la plenitud que anhelan, que Dios tiene para ustedes como pareja. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y haciendo un recordatorio, mi nombre es Lidia Pineda, como lo escucharon. Soy la tía consentida de Salma. ¿Por qué? Porque soy la única hermana de su mamá. Y yo me catalogo así. Yo, cuando ella estaba en el vientre de mami, mi hermana, todos queríamos un niño. ¿Por qué? Porque ya había 2 mujercitas. Y cuando me dijeron que mi hermana estaba embarazada, y yo le dije, ahora sí, ya nos viene un niño. Y que nos dicen que sí venía un niño. ¿Y qué creen? Salió una niña. Pero con los gustos de un niño, quería todo azul. Quería los zapatos azules, quería vestido azul, y de repente iba ahora por eso su príncipe azul. Ah, ¿verdad? Todo ya venía ya desde entonces, quería todo azul, su príncipe azul. Dije, ahora entiendo por qué dijo que de azul. Porque desde chiquita dijo, ay, para mí el rosa, ay, no, qué flojera. Y yo, ay, el azul. Entonces, hasta el día de hoy, ella sigue con ese gusto del príncipe azul. Diego, te llevas una hermosa niña, a veces rara, pero es una mujer que ha demostrado que lo que se propuso lo logró. No tenía yo en mente, ¿verdad?, que me dieran esta oportunidad, pero cuando me llegó el mensaje me emocioné. Me emocioné tanto que cuando nos dijeron que ella estaba en el vientre de mami, su papá, que ya no está presente, me decía, tú no eres mi cuñada, tú eres una hermana para mí. Y nos llevábamos tan bonito que fíjate cómo me decía, escúchame bien porque no te voy a volver a repetir. Me decía, tontonota, si un día yo falto. Y yo dije, ay, tú estás bien loco, tú estás bien lleno, pero de vida, mira qué gordo estás. Tontonota. Y que le decía yo, ¿qué pasó? Dice, son 13. Digo, sí, 4 mujeres tengo yo, mi hermana y sus 3 hijas. Y hace unos días soñé, me estuve acordando de él. Y él me dijo, estoy bien contento. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, porque ya acabé. Y mira, pero esto, ella lo prometió a su papá cuando él vivía. Y le dijo, papi, voy a ser alguien en la vida, voy a terminar mi carrera. Lo voy a lograr, papá. Y lo logró. Ahora, Salma, adelante, mi hija. Que te falte todo menos Dios. Y sé que ese señor gordito, bien esponjosito, si tú le eres fiel a Dios, un día lo vas a volver a ver. Buenas tardes a todos. Fuertes los aplausos. Muchísimas gracias por este emotivo mensaje.
ahora los esposos Diego Vargas y Salma Jiménez. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle un fuerte aplauso a los novios en esta tarde para despedirlos y poder continuar con el protocolo. Para todos aquellos amigos, familiares que quieran capturar el momento de este día tan especial, pueden hacerlo en este momento, alguna foto del recuerdo con los novios y por supuesto pues la anhelada entrega de regalos o presentes para desearles de aquí en adelante un futuro próspero. Fuertes los aplausos a los novios. Adelantadito el beso, solitos, sin insistirles mucho. Fuertes los aplausos a los novios, fuertes los aplausos para Diego Vargas y Salma Jiménez.
Thank you.